Un privilegio saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. Prepárense, hoy día vamos a hablar de religión y política. El día de ayer reflexionamos sobre cristianismo y política. Hoy día quiero hacer una diferenciación debido a una serie de preguntas que me han hecho para hablar de religión y política. Quiero partir diciendo de que los grupos religiosos, cualquiera, y quiero ser tajante, incluso absoluto con eso, cualquier grupo religioso es en esencia un grupo político. Porque para mantener el poder, para mantener incluso la coherencia interna como grupo religioso, necesita actuar de manera política. Y los grupos religiosos normalmente hacen concesiones políticas con el poder. Y ahí yo veo una incoherencia en el actuar. Se niega al cristiano la participación política externa o la opinión política, creyendo de que opinar políticamente es algo que está vedado para los cristianos, cosa que es falso. Pero internamente los grupos religiosos tienen camarillas de poder, grupos de influencia, lobbies y una cantidad enorme de prácticas que rayan con la ilegalidad, algunos derechamente ilegales, y que juegan con emociones, sentimientos y definitivamente con una búsqueda de poder insaciable. Y no me vienen a mí con cuentos. Trabajé 28 años en una institución religiosa en todos los ámbitos y vi en numerosas ocasiones acciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, con la dirección de Dios, con el Espíritu Santo. Era muy común asistir a congresos sabiendo que todas las decisiones ya se habían tomado entre cuatro paredes y que lo único que existía en el Congreso era una parodia donde se iba a un poco reafirmar lo que ya se había decidido. De hecho, en una ocasión participé en una misión donde era departamental y el presidente tenía el hábito de ir uno por uno con los que iban a ser miembros de la Junta, excepto de los laicos, que eran minoría. Generalmente 2 personas frente a 8 o 10 que eran todos miembros pagados, asalariados de la institución. Y los convencía uno a uno, a veces con buenos argumentos, otras veces con amenazas veladas, que teníamos que apoyar lo que él sostenía. Y de esa manera, cuando se llegaba a la Junta, se oraba fervorosamente, pero cuando se iniciaba, se hacían las discusiones, que a mí me molestaban muchísimo porque era una pantomima, y luego se decidía lo que ya se había decidido. Eso es política, eso es lobby, eso es un acto que no tiene nada que ver con acciones cristianas éticas. Cuando yo hago la diferencia entre cristianismo y religión, hago la diferencia en que el cristiano que realmente entiende lo que es ser cristiano, elabora un discurso público y privado que está en sintonía con lo que Jesucristo es, con lo que Jesucristo dice. Esa sintonía significa validar la forma de actuar de Jesucristo. No se engañen. Jesús tuvo una acción política. Jesús no se quedó callado con los políticos de su tiempo. Le mandó a decir al rey, que era el poder absoluto, díganle a esa zorra que aquí va Jesús. No se lo dijo con nadie. Le dijo en su cara a los políticos religiosos de su tiempo, que eran miembros del Sanedrín, que era el poder político títere al servicio de Roma, sepulcros blanqueados,
generación de víboras, de hipócritas. ¿Eso no es acción política? Claro que lo es. Con una honestidad a toda prueba. De hecho, la acusación a Jesucristo no fue refrendada por un poder religioso, sino por un poder político. Como dice Rubén Darín, un teólogo argentino, y muchísimos otros escritores, Jesús no murió por cuestiones de tipo religiosa, sino murió porque fue acusado de sedición, una acusación de tipo política. Pero Jesús fue coherente hasta el final de sus días, coherente a carta cabal. Ahora, ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy? Que las religiones, todas, pretenden ser conciencia política de sus adherentes, creyendo que sus adherentes no tienen derecho a emitir opinión política, pero internamente actúan políticamente. Y hay camarillas, luchas de poder, atornillamientos de poder. Yo he trabajado, he vivido en Australia, en México, he visitado Estados Unidos muchísimas veces, he vivido en México, he vivido en Argentina, en Chile, en Perú, he visitado Colombia muchísimas veces, El Salvador, he estado en Rusia, he estado en casi toda Europa. No me vengan con cuentos. La religión es una facción política que defiende su, como yo le llamo, parcela religiosa con acciones de tipo política. Tú puedes estar en acuerdo, en desacuerdo, pero no deja de ser político. De eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de otra cosa. Cuando hablo de cristianismo y política, estoy hablando de conciencia. Estoy hablando del derecho de los individuos a tener opinión. Estoy diciendo de que los individuos no pueden ser inhibidos en su derecho a participar como ciudadanos, de ahí viene política, de polis, como ciudadanos de su derecho a ejercer el voto, a decidir a quién van a elegir, etc. Y nadie tiene derecho a coartar esa libertad que los individuos tienen de opinión y de conciencia. Pero los grupos religiosos actúan de una forma totalmente distinta. Yo recuerdo muy bien que en el contexto de la ordenación de la mujer, la discusión que se daba en esa denominación a la cual yo pertenecí, se nos juntó un grupo de personas y se nos dijo: ustedes no tienen derecho a opinar, ustedes solamente tienen que apoyar lo que nosotros ya hemos decidido. Y yo, como soy deslenguado, levanté mi mano y dije: y el derecho a conciencia no existe. Y el derecho a libre opinión no existe. ¿Es eso acaso lo que pide Jesucristo? ¿Es eso acaso lo que enseña Jesús? No. La religión es generalmente un acto político. Político, pero con malas artes en general. El cristianismo es el derecho a ejercer tu derecho de conciencia y de opinión que Dios te ha dado y que nunca deberías ser privado de ese derecho y nunca deberías coartar, coaccionar a otra persona para ejercer o no su derecho de opinión y su derecho a voto, etc. Esto es un tema con muchas variantes, pero yo esperaría que al menos lo pensaran, lo reflexionaran. Puedes estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo, como algunas personas me han escrito. El punto es aquí, estas son reflexiones, al menos reflexiona. Varios me escribieron ayer reclamándome que no había recomendado un libro. Claro, porque el video de ayer duró casi 17 minutos y nuestros videos duran 10. Ahora va a durar más o menos 12. Entonces voy a recomendar el libro que pretendía recomendar ayer, que es un libro de Martín Lutero. Ahí está. Escritos políticos de Martín Lutero. Martín Lutero escribió mucho sobre política. De hecho, en muchos de sus textos aparecen concepciones políticas. Yo estoy intentando juntar las obras completas de
Martín Lutero, que empecé a comprar alguna vez en libros usados en Argentina, en una calle de Buenos Aires que me encanta, que es la calle Corrientes. Está lleno de librerías, antes de llegar al 1 de julio, lleno de librerías de libros usados. ¿A qué se refiere en este escrito? Que es definitivamente muy rupturista. Martín Lutero se adelantó a su época en un montón de cosas. Habla sobre la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana. Lo que muchos no entienden es que la reforma tuvo implicancias políticas para su tiempo. En el segundo escrito es sobre la autoridad secular, hasta dónde se le debe obediencia. Y aquí sí que Lutero hace expresiones e ideas que son en su contexto sediciosas. En nuestro contexto normales, porque tú puedes estar en total desacuerdo con una autoridad y lo refrendas con tu voto en el momento de votar. Por eso que es tan importante cuando ese derecho a ejercer tu opinión política se ve coartado o coaccionado, como en el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Rusia, y podríamos seguir un montón de países que hoy, en pleno siglo XXI, no tienen derecho a ejercer la libre opinión. Luego, en el tercer escrito, exhortación a la paz en contestación a los 12 artículos del campesinado de Suabia. Para quienes han estudiado un poco de historia de la época de la Reforma, surgieron una serie de reacciones del campesinado alemán y después se extendió por toda Europa, producto de que el entender la Reforma les ayudó a entender sus derechos como individuos y produjo rebeliones en contra especialmente de los señores feudales. Contra las bandas ladronas y asesinas de los campesinos. Es otro escrito político porque tal como cuando estuvo escondido y hizo su traducción de la Biblia, Lutero, uno de sus seguidores produjo una cantidad enorme de situaciones extremas que llevaron al asesinato, a la destrucción, etc. También muchos campesinos se fueron al extremo, porque la política, cuando no se ejerce con controles, por eso que es tan importante los poderes que ayuden a controlar, se exacerba. Carta sobre el duro librito contra los campesinos, que es una situación que surgió, que hoy día ameritaría mucha reflexión y decir si valía la pena. Hoy día no vale la pena, pero en ese momento sí era muy importante. Y si los hombres de armas también pueden estar en gracia. El Lutero se planteó el tema que ya se lo había planteado Tomás de Aquino sobre la justicia o si es justo el derecho de ejercer el poder, incluyendo la toma de armas. Una de las funciones del poder ejecutivo, según lo plantea John Locke y algunos filósofos políticos, es que el ejecutivo tiene el poder de las armas y puede ejercer ese poder de acuerdo a la ley, es decir, no puede llegar a ejercerlo de cualquier forma, para poder gobernar de una forma equilibrada, no poniendo en riesgo a la población. El gran problema es que los poderes de facto o los poderes autoritarios malversan ese contexto utilizándolo en contra de la población que discrepa. Un ejemplo es lo que pasa en Rusia en este momento, donde está prohibida la libre información. Por eso que en este momento cualquiera que diga en Rusia que la guerra de Putin es una guerra puede ser llevado a la cárcel, como ha sucedido con miles de personas que en este momento están en la cárcel por lo mismo. En síntesis, religión y política van unidas. Política interna y ejercen mucho lobby y política externa. El cristianismo tiene que ver con una cuestión individual, particular de cada individuo que elige en conciencia qué quiere hacer y qué quiere decidir. Muy buen libro, el de Lutero, se los recomiendo para quienes les interesen estos temas. No es un libro fácil porque Lutero no solía escribir muy fácil, la gente cree que sí, pero en realidad no. No olviden que él tenía pensamiento y tenía toda una formación que lo hacía
buscarle en algunos casos la quinta pata al gato. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito. Gracias por los comentarios, gracias por los likes y gracias por el apoyo que algunos hacen a nuestro canal para mantenerlo autónomo sin injerencia de nadie. Ha sido un gusto. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.